Segunda de Crónicas capítulo 7. Vamos a leer los 3 primeros versos. Trata de ayudarle a alguien a encontrarle a esa porción de la palabra o poder compartir tu Biblia con alguien más. Y dice así las Sagradas Escrituras: cuando Salomón acabó de ¿qué? Descendió. No los escuché, volveremos a iniciar de nuevo. Cuando Salomón acabó de, ¿qué sucedió? ¿Y qué más? Y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria. Amén. Quiero que disfrutes esta porción de la palabra. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué? Amén. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y qué hicieron? Alguien dice amén. Vamos a leer una vez más el verso 3, pero lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y dice la palabra: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: ¿por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es que. Y el pueblo de Dios dice, ocupen su lugar, por favor. Y esta porción de la palabra, sin duda alguna, en lo particular me hace descubrir el propósito de Dios para con su iglesia, para con las familias. Y es que la presencia de Dios habite en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios, ser portadores de su gloria. De tal manera que faltando 2 días antes de culminar este año 2024, sería bueno reflexionar. Hay gente que tiene la idea y piensa de esta manera diciendo: voy a iniciar el año y ahora sí voy a echarle ganas. Y ahora sí me voy a esforzar. Y todo lo que no hice en el 2024, ahora sí lo voy a hacer, pero a partir del 2025. Pero la reflexión de esta tarde es: no puedes terminar este año sin antes estar seguro que la presencia de Dios está en tu vida. No puedes permitir que faltando solamente 2 días para poder culminar este año, pueda pasar desapercibido que en nuestra vida hay escasez de presencia, o definitivamente la presencia de Dios ya no está con nosotros. Por eso la palabra, mientras la leíamos, hace referencia de que Dios es ¿qué? Bueno. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Pero la bondad de Dios y la misericordia tienen que ver con la presencia de Dios habitando en nosotros. En ocasiones pareciera ser que hay un mundo de cosas que nos distrae y perdemos el enfoque. De tal manera que hace unos días atrás Dios hablaba a mi vida compartiendo la palabra en Génesis capítulo 1 versículo 26. Vayamos para allá, por favor. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Génesis capítulo 1 versículo 26 dice de esta manera. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en esa porción de la palabra tuve que entender que el propósito de vida, gracias a Dios por los ministerios, gracias a Dios por los dones, por las habilidades, por todo lo que Dios nos ha dado, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Pero el objetivo de vida debería ser que fuimos hechos ¿a qué? A imagen y a semejanza de Dios. Y mientras compartía esa porción de la palabra, Dios hablaba a mi vida y me decía: Pedro, diles que tratan de esconder detrás de sus ministerios. Y eso golpeó mi vida y me sacudió. ¿Qué tratamos de esconder detrás de aquel don que Dios nos ha dado? ¿Qué tratas de esconder detrás de aquella habilidad que Dios te ha concedido tener? ¿Qué tratamos de esconder? Y en ese momento vino aquella porción de la palabra de aquel hombre que había escondido lingotes de oro debajo de la alfombra. ¿Qué tratamos de esconder con aquellas cosas que practicamos en el servicio a Dios? Por eso yo dije que no podíamos terminar el año sin antes reflexionar. No me atrevería a esperar a que llegue el 31 para querer enmendar o reflexionar o corregir los errores que durante el 2024 he hecho. Y la porción que acabamos de leer me hace volver la mirada a donde realmente debería estar. Fuimos creados ¿qué? A imagen de Dios. No somos dioses, pero lo que sí debería haber en nosotros es un reflejo de la existencia de Dios en nuestras vidas. Era tanta la presencia de Dios del que nos habla en 2 de Crónicas, que los sacerdotes, nadie podía soportar estar ¿qué? De pie, porque era demasiada presencia de Dios. Porque si para algo que fuimos escogidos es ser portadores de la gloria de Dios, ¿qué es imagen? Es aquello que se refleja en aquel espejo. Es aquella persona que vuelve a duplicar tu físico y se refleja en el espejo. El que está en el espejo no eres tú, pero es que un reflejo, una imagen tuya. Y cuando la gente tenga que volver a vernos a nosotros, pueda ver que Dios está en nosotros. Lo que la gente quiere ver es al Dios del que hablamos y del que damos testimonio que en nuestras vidas. ¿Qué tanto te pareces a Dios? Y esos son los retos de demandantes para nuestra vida y de exigencia. De que tenemos que ser el reflejo de Dios aquí en la tierra. Ese es realmente el propósito de vida para un cristiano aquí en la tierra. Que seamos ¿qué? Semejantes. ¿Qué es semejantes? Alguien que practica lo que aquel también practica. Imagen es un reflejo de lo que somos. Semejanza es ¿qué? Practicar lo que alguien más está practicando, ¿qué? Y nosotros lo estamos duplicando. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. De tal manera que en el mismo 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, nos habla de una misma casa de la que habla los primeros versos. Aquel lugar, aquella casa de Dios que era ¿qué? Magnífica, dice. Excelsa, dice la palabra. Aquella que era digna de admiración ahora se convierte en una casa de espanto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha ausentado
en su vida. El segundo punto, que lo estoy usando solamente como introducción, es que hagamos a alguien que igual que a nosotros. Que seamos como Dios, a imagen de Él. Que seamos los representantes de Él aquí en la tierra y que hagamos las cosas que Él nos ha enseñado. Capítulo 5, versículo 3. Estamos ahí y dice la palabra, capítulo 3 del capítulo 5 del libro de Génesis. Y vivió Adán 30 años y engendró a un hijo a semejanza y conforme ¿qué? ¿Quién lo engendró? ¿Dios? No, Adán. ¿Qué tiene que ver con eso, pastor, en este culto de fin de año? Es que no olvidemos que deberíamos ser ¿qué? Conforme a la imagen de Dios y también conforme ¿qué? Que nos dupliquemos. Que hagamos a alguien también a nuestra imagen y a semejanza. Y para mí esa palabra me sacudió, porque entonces dije, ¿qué tipo de generación estamos ¿qué? Formando? La alta responsabilidad como pueblo de Dios de ¿qué? De poder hacer a alguien que se parezca a ¿quién? A Dios. Que tu descendencia espiritual se parezca a ¿quién? Al quien te escogió y te llamó como hijo de Él. Están aquí. Y con esa introducción quisiera ahora hablar del recorrido de Eliseo. Un hombre que realmente quiere algo de parte de Dios, pero le dice, ¿sabes qué, Eliseo? La unción cualquiera la pudiera tener, pero quien la mantenga son pocos. Cualquiera pudiera tener la unción, la presencia de Dios sobre su vida, pero los que traten de cuidarla y mantenerla y perseverar son ¿qué? Son contados. Porque hay un recorrido que muy pocos quisiéramos recorrer. Hay un recorrido, hay lugares que tenemos que practicar en nuestra vida para que pueda mantenerse la presencia de Dios sobre nosotros. ¿Están aquí conmigo? No entiendo lo que quiere predicar hoy, pastor. Vuelvo a repetir. Habla de una gloria que es sobrenatural. Una gloria que, vuelvo a repetir, es excelsa, magnífica, pero que después de un tiempo se había ¿qué? Descuidado y terminó siendo ¿qué? Una casa de espanto. Una casa donde prácticamente se hablaba de milagros, pero que habían dejado de ¿qué? De suceder. Si vamos ahora a la parte donde tengo que hablar de Eliseo, ¿cuál es el recorrido que hace Eliseo antes de la doble porción que anhelaba del profeta Elías? En primer lugar, vamos rápidamente, versículo 1 del libro de Reyes. Ahora estamos en segundo de Reyes, capítulo 2. Amén. Y dice la palabra de Dios, capítulo 2, y vamos a leer los primeros versos. Dice la palabra: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde? ¿De dónde venía? ¿Qué significa Gilgal? ¿Círculo de piedra o piedra sólida? Eliseo, en otras palabras, Eliseo, vamos a empezar un recorrido que vas a convertirte en un portador de la gloria de Dios, pero antes de ello necesitas estar ¿qué? Fundamentado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Jamás Dios va a permitir que su gloria alguien quiera aportarla cuando no tiene ¿qué? Cimientos. Para ello se requiere que vayamos a dónde, de dónde venía Eliseo y Elías,
del Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Roca ¿qué? Dura, roca fuerte, firme, círculo de piedra. Necesitamos cristianos con convicción, cristianos que realmente sean determinantes de lo que han creído. No cristianos que estén claudicando entre dos cosas, sino cristianos que sean estén definidos en quién hemos creído. Sí, por eso Daniel capítulo 1 versículo 8 nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego, que dice: y se propusieron en su corazón. Si como cristianos no nos proponemos, ¿qué tipo de cristianos vamos a ser? Vamos a ser ¿qué? Como hojarasca, como cristianos solamente que ahora somos, mañana quién sabe. Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural cuando descubramos cristianos convencidos hasta los huesos, cristianos que están parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la fe que es Cristo Jesús. ¿Habrá un cristiano acá firme en el Señor? Levante su mano, muévala por favor. Cristianos determinantes, cristianos con convicción. Aún Jesús en su momento se le señaló. ¿A quién se le ocurre señalar a Jesús como alguien que es falso? A los fariseos. Sí, ellos se atreven a decir que Jesús era su testimonio era falso. Y él les dice: no, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Cristianos que realmente somos luz aquí y luz también allá afuera. Cristianos que realmente están viviendo la fe en Cristo Jesús. Y vas a descubrir realmente que sí hay una vida diferente de aquellos hombres y mujeres que han sido determinantes en la vida. Amén. Amén. Jesús es nuestra roca y nuestro fundamento de vida. Pero después de ello, ahora vayamos al verso 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Y descendieron pues a Betel. ¿Por qué tiene que hacer ese recorrido Eliseo antes de recibir la doble porción de su espíritu? Primero le está mostrando, ¿sabes qué, Eliseo? A pesar de que era un hombre, un joven, yo le digo que era ranchero. Yo me lo imagino con botas, pantalón de mezclilla, una hebilla muy grande, sombrero. Porque era un hombre que cuidaba yuntas de bueyes. ¿Qué sabía él de profeta? ¿Qué sabía él de la unción? No sabía nada. Pero había algo que ardía en su espíritu que decía: yo voy a ser no un profeta, uno de los mejores profetas. Sí, él no entendía muchas cosas, pero él sabía que había sido escogido con propósito para este tiempo. De tal manera que su convicción él estaba firme, estaba sólida en Cristo Jesús. El segundo lugar nos habla de de Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar ir solo a Betel. Algo me vas a enseñar allí, Elías. Y le dijo Elías: para que tengas el poder de Dios sobre tu vida, necesitas estar habitar en la casa de Dios. Sí,
Tienes que aprender a enamorarte de la casa de Dios, porque ahí envía Jehová bendición y vida. ¿Qué? ¿Cómo puedo ser un hombre victorioso? Ama la casa de Dios y no la cambies. ¿Por qué? Por nada de esta tierra. Por eso el salmista David dice: yo me gocé y me alegré con los que decían. Sí, debería ser un gozo. Sí, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Prefiero estar un día en tus atrios que 1000. Tienes que aprender a amar la casa de Dios. Perdón, pero no deberíamos ser cadochos, porque pareciera ser que hemos encontrado otras prioridades. Deberíamos buscar la manera que este día, los días de reunión, no los cambiemos por nada, iglesia. Ciertamente el bien me seguirán. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a estar, ¿qué? Pastor, pero es que Diosito me dio mi tiendita y usted no sabe el versículo que dice: el que tenga tienda. Sí, pareciera ser que hemos encontrado otras prioridades antes de estar, ¿qué? En la casa de Dios. Y alguien me dijo: pastor, es que mi trabajo, si tu trabajo es un estorbo, pidámosle a Dios que te lo. Dios te va a dar la sabiduría y la gracia. ¿Para qué? Para que aprendamos a darle a Dios el primer lugar. Sí, porque vuelvo a repetir, pareciera ser que hemos encontrado otras prioridades de vida. Y ese tipo de cristiano, discúlpame, pero tarde o temprano lo voy a ver, ¿qué? Fracasado. No esperes una vida victoriosa, una familia victoriosa, cuando eres de aquellos que has encontrado, ¿qué? Otras prioridades. Sí, admiro al salmista David porque era un hombre enamorado y apasionado de la presencia de Dios. Sí, mejor es un día estar, ¿qué? En tus atrios que, ¿qué? Ay, pareciera ser una exageración. 1000 años. Es demasiado. Le exageró. Pues así como cuando papá y mamá, por primera vez su hijo está ausente en la casa porque se fue a un campamento, ni bien se ha ido, ya le está: ¿y cómo estás, hijito? Ay, mamá, pero si apenas me acabo de salir. Sí, pero es que ya se me hizo eterno. Porque estás acostumbrado a que tu hijo esté, ¿qué? ¿Entendieron? Cuando tú faltas un día a la iglesia, para Dios es como si fuera, ¿qué? Un día. Ahora los que faltan, Dios bendito, creo que ya se olvidó de tu rostro. Pastores, que los que están en la iglesia son gente que no tiene nada que hacer. Discúlpame, pero aquí deberían de estar los hombres que son demasiados, ¿qué? Ocupados, pero que saben valorar el altar de Dios. ¿Cómo puedo descuidar que la presencia de Dios se ausente en la iglesia? ¿Cómo se puede? ¿Cómo puedo yo ocasionar que la presencia de Dios se aparte de mi casa? Cuando empiezas a encontrar otras prioridades antes que tu propio Dios. No estoy diciendo que el trabajo es malo. La Biblia dice que el que no trabaje, pero esos están hasta más llenitos. Entonces creo que es importante que nosotros, ¿qué? Valoremos la presencia de Dios.
A alguien le pregunté: hermano, lo veo al rato en la tarde en el culto. Si Dios quiere, pastor, ahí lo veo. Si Dios quiere. La Biblia dice: no os dejéis de ¿qué? De congregarse como aquellos que tienen por. ¿Quieres la bendición de Dios en casa? ¿Quieres la bendición de Dios en casa? Levanta la mano los que quieren la bendición de Dios. No te apartes de su casa. Betel significa ¿alguien quiere? Aquí hay agua, Aleluya. ¿Estamos aquí? ¿Amamos la presencia de Dios? ¿Has encontrado algo mejor que la presencia de Dios? No. Por eso Eliseo está siendo preparado para tener ¿qué? La bendición de Dios sobre su vida. No lo vas a lograr, discúlpame, no lo vas a lograr. No es tu ministerio, no son tus habilidades y no son tus dones. Lo que mantiene firme a alguien es la presencia de Dios habitando en su vida y en su familia. Sí. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Vayamos ahora al siguiente versículo. Y saliendo Eliseo, estoy en el verso 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Be quiet, please. Cállate. Va a haber gente que se va a burlar de ti. Va a haber gente que te va a juzgar por lo que estás haciendo. Pero cuando vean en ti la bendición de Dios, van a decir: ese es el fruto de tener la prioridad en la presencia de Dios. La gente va a descubrir que realmente que lo que hay en ti no es que seas una mujer fuerte, un hombre fuerte, es que Dios está ¿qué? Contigo. Amén. Dios está con nosotros. Pero a veces nosotros rechazamos la presencia de Dios. ¿Quieres que el 2025 nos vaya mejor? Toma estos principios. Pon tu cimiento, que es la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué otro? La casa de Dios, Betel. Ahí voy a estar, porque ahí envía Jehová bendición, vida y vida eterna. Porque es ahí cuando voy a lograr que me van a seguir ¿qué? El bien y la misericordia. ¿Cuándo? Cuando yo aprenda a hacer ¿qué? Mi casa, la casa de Dios, mi habitación. Sí. Bendita aquella mujer sunamita que dijo: voy a hacerle un espacio para que la unción que tiene Eliseo esté también ¿qué? En mi casa. Bendita decisión. Porque cuando su hijo estaba ¿qué? Cuando su hijo murió, la presencia de Dios fue la única que le hizo devolver ¿qué? A su hijo con vida. Tú y yo deberíamos buscar siempre la presencia de Dios en nosotros. Avancemos por favor, y ahora estamos en el verso 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Vinieron pues ¿a dónde? Que significa ciudad fortificada o la ciudad de palmeras. Y yo dije: Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esos 4 lugares? Me dijo Pedro: tienes que aprender a ser un cristiano ¿qué? Fuerte. Sí,
un cristiano que pueda decir como el apóstol Pablo: ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, nada me separará, ¿qué? Del amor de Cristo. Cristianos, ¿qué? Firmes. Cristianos fuertes. El otro significado de Jericó es ciudad de ¿qué? De las palmeras. Me impresiona la vida de las palmeras. Yo siempre creí que ellas se alimentaban de aguas saladas porque están a la orilla del mar, y mi sorpresa fue que no, ellas se alimentan de aguas dulces. Le digo, pero ¿cómo? Pero si están sembradas en las playas. Antes de empezar a crecer, primero profundizan ¿qué? Sus raíces, y hasta que encuentran aguas dulces, ellas empiezan a ¿qué? A crecer. Qué impresionante. Ahora entiendo el versículo del Salmos que dice: el justo como la palmera. ¿Qué cristiano va a florecer en el tiempo de hoy? Aquel que tenga ¿qué? Sus raíces profundas y se esté alimentando de aguas ¿qué? Dulces. Su tallo es tallo rústico, áspero, pero sin embargo cuando vienen las tormentas es aquella planta o aquel árbol que logra tocar ¿qué? Sus palmeras llegan a tocar el piso, y todavía después de que pasa la tempestad todavía siguen dobladas, pero poco a poco empiezan a ¿qué? Esa debería ser la vida del cristiano. Eliseo, necesitas ir a ¿qué? A Jericó, porque ahí vamos a aprender a ser cristianos ¿qué? Fuertes. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que ser hombres y mujeres que firmes en el Señor, fuertes, que nada nos separe ¿qué? Del amor de Cristo. No importa el problema, no importa la enfermedad, Dios es que el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y a su nombre, y a su nombre. Cristianos que como Jericó. Los muros de Jericó se presumen que son de 4 metros. Los muros, no había ciudad que pudiera compararse con ella en que fuera ¿qué? Fortificada. Sí, me bendice mucho. Vayamos a Daniel, por favor. Daniel capítulo 3. Estamos ahí. No voy a leer toda la porción de la palabra. Voy a leer a partir del versículo 5 del capítulo 3 del libro de Daniel. Y dice la palabra que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será donde echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado ¿qué?
una ley que todo hombre al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore sea echado ¿qué? Dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis ¿qué? Echados en medio de un horno de fuego, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no nos des una segunda oportunidad. La decisión está ¿qué? Tomada. No es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ¿qué? No, ¿y qué más sigue diciendo? Leámoslo fuerte una vez más, el verso 17. Y he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, a mí me sorprende mucho, porque el versículo 17 pareciera ser que si Dios cumple nuestras peticiones, aquí vamos a estar. Sí, es cierto, es la promesa de Dios que si pasáramos por el fuego, no vamos a quemarnos. Si pasáramos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Esa es la promesa de Dios. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: y si no, oh rey, si Dios no nos libra del horno de fuego, aún así. Esos son los cristianos que Dios quiere del día de hoy. Cristianos que no estén aquí por un interés personal. Y si Dios no te contesta, y si Dios no suple tu necesidad, y si Dios no hace el milagro que estás esperando, estás listo para decir: y si no lo hace, aún así no nos vamos a inclinar. A ese tipo de cristianos se está refiriendo Eliseo cuando va ¿a dónde? A Jericó. Porque a veces pareciera ser que estamos aquí por conveniencia. Estamos aquí tal vez por algún interés. Pero la palabra de Dios dice: y si no salvas a tu hijo, y si no te sana de esa enfermedad, aquellos hombres convencidos, cristianos fortalecidos en el Señor, y dicen: y si no, no pasa nada. Vamos a seguir sirviendo a Dios. Vamos a seguir adorando al que es digno por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de señores, al gran yo soy, al poderoso de Israel, al que es digno de gloria, de alabanza y de adoración por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Sí. Hombres que estén realmente ¿qué? Arraigados a la palabra de Dios y a la presencia de Él. Sí. Esos son los cristianos que van a permanecer firmes hasta que Cristo venga. Esos son los cristianos que Dios anda buscando. Esos son los cristianos que Dios anhela utilizar en el tiempo de hoy. Y si no te contesta, y si no suple tu necesidad, Dios lo va a hacer.
pero en su tiempo de Él. Recuerdo una ocasión orando al Señor, pidiendo a Dios un milagro. Era una persona de 73 años tirada en cama, sus hijos afligidos, pidiendo a Dios un milagro. Pastor, pidamos por un milagro. Y mientras estábamos orando, Dios habló a mi vida y me dijo: Pedro, la definición de milagro que ustedes tienen con la que yo tengo no es la misma. La definición que ustedes tienen como milagro no es la misma que yo tengo. Porque para ustedes es un milagro, es que alguien sane, que alguien se levante de la silla de rueda. Y Dios me dijo: Pedro, para mí la definición de milagro es mi última palabra. Lo que yo determine, Pedro, para mí eso es un milagro. Que no se haga conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad, mi Padre. La victoria de Jesús no es en el monte Calvario para mí. Para mí la victoria de Jesús no es en el monte Calvario. Para mí la victoria de Jesús fue en el Getsemaní. Porque ahí es donde aprendes a decir: no importa lo que venga, solamente por favor que pase de mí esta copa sin que yo la pruebe. No importa que tenga que ir a un madero, no importa que tenga que ser puesta una corona de espinas sobre mi cabeza. Estoy listo, Padre. Estoy listo, Padre. Elías, ya aprendí que en Jericó se trata de ser un cristiano que firme en el Señor. Por eso, cuando Jesús está en la cruz, le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque va a haber ocasiones que no vas a sentir la presencia de Él. En el desierto que posiblemente tengas que atravesar, tal vez no lo vas a sentir. Tal vez vas a estar orando y no vas a sentir su presencia. Pero aún así, seguiremos hacia adelante. Sí, Moisés, acostumbrado a vivir siempre en la presencia de Dios, Moisés le dijo: si tú no vas conmigo, porque Dios había considerado que en esa ocasión sería un ángel que le acompañaría. Y dijo Moisés: no, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Yo no quiero a ningún ángel, aunque sea el mejor que me mandes de tus ángeles. Yo no quiero caminar si tú no vas conmigo. Me acostumbraste a caminar, pero tú siempre a mi lado. 2024 tal vez viviste momentos que marcaron tu vida, que tal vez hasta el día de hoy dices: no puede ser posible que a unos días yo esté terminando de esta manera. Pero Dios es el mismo. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Sí, no importa cómo se llame el problema, no importa que sea algo que nunca te imaginaste, pero que hoy lo estás viviendo. Es difícil ir a Jericó para que Dios te muestre que tienes que ser un cristiano, que no dependes de las cosas buenas, sino dependes de Dios.
Que eres de aquellos cristianos que dice: mi Redentor vive, mi Redentor vive. 2025, necesitamos de la gracia de Dios sobre nosotros. No te atrevas a iniciar el año 2025 hasta que seas seguro que Dios te está acompañando. Vayamos al siguiente versículo. Vuelvo a regresar a Segundo de Reyes, capítulo 2. Y dice la palabra de Dios. Ahora estoy en el verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a ¿qué? ¿Qué significa Jordán? Nacimiento de agua. También tiene otro significado. Su otro significado es el que se sumerge, y el otro significado es el que mengua. Dios ha de cumplir su promesa, que de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua. ¿Cuándo voy a estar listo para ser un portador de su gloria? Cuando en mí esté ¿en qué? El nacimiento de agua. Que de mí estén brotando ¿qué? Que alguien pueda acercarse confiadamente ante ti y decir: aquí hay aguas frescas. Que cuando alguien se acerque, yo pueda estar bebiendo de lo que ella bebe, y es de la presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a lograr, pastor? Por eso inicié en el libro de Génesis, cuando Adán engendró ¿qué? A Seth, a imagen y a semejanza. Cuando Dios va a posar sobre nosotros con toda su presencia, cuando te dediques a formar a alguien, a guiar a alguien, y Dios te va a usar poderosamente. La porción que acabamos de leer de Segunda de Crónicas, al inicio, capítulo 7, dice la palabra que era tanta la presencia de Dios que ¿qué? Que tuvieron que tirarse en el pavimento. Y yo he aprendido cuando Dios va a usar tu vida, cuando te rindas en su totalidad. Yo siempre he creído que un hombre que está siendo amenazado con una pistola y tiene las manos levantadas, las dos manos levantadas, tiene las manos levantadas, pero está maquinando en qué momento se distrae y trata de golpear al asaltante, pero tiene las manos ¿qué? Levantadas. Aparentemente está rendido, pero su mente está ¿qué? Maquinando de cómo poder mostrar resistencia y que no le quiten sus pertenencias. Ya encontramos lo que le vamos a robar. Levanta las manos. Y aprendí que aún estando así, él está maquinando cómo resistirse. Está de rodillas, está con las manos levantadas, pero él cree todavía que puede defenderse. Él cree que con él no lo va a lograr. Él cree que está buscando un descuido para aventarse a los pies de alguna manera, pero sigue ¿qué? Maquinando cómo resistirse. Y así hay muchos cristianos. Aquí estoy, pero todavía sigo pensando cómo ponerme a la defensiva. Estoy aquí, pero todavía sigo maquinando poner resistencia. No voy a ser fácil, pastor.
porque tengo mis propias ideas, tengo mis propias razones. Y estás ahí, pero todavía estás ¿qué? Maquinando. Pero la postura pero cuando llegas a esta posición, estás rendido a los pies de Cristo. Esa es la posición, como dice, y ahora ¿cómo me defiendo? Ahora ¿qué excusa pongo? Sí, porque somos muy buenos para eso, para poner excusas, para estar maquinando qué voy a decir o qué voy a hacer. ¿Para qué? Para oponerme. Pero cuando tú eres un hombre o una mujer que reconoce que fuera de Dios no somos nada, tus razones quedan a un lado. Tu resistencia, toda aquella profesión, inteligencia, habilidad, don que puedas tener, cuando estás así delante de Él, dices: no tengo cómo defenderme. Y es ahí donde verdaderamente nos rendimos a Él. Cuando ya no hay otra prioridad, solamente dependo de Él y de nadie más. Eliseo, es necesario que vayamos al Jordán, al nacimiento de agua, al manantial de vida, a donde te tienes que menguar para que Dios crezca en tu vida. Iglesia, casa del Rey Jesús, necesitamos volver a esta posición donde nuestros dones, donde nuestros ministerios, donde nuestras habilidades, donde a nuestras propias familias podamos decirle: hijo, hija, no tenemos a dónde ir, no tenemos a dónde correr. Él es nuestro Dios. Él es el que nos va a sacar aún de la fosa de los leones. Hijos, es Él el que nos va a sacar del horno de fuego. No te desesperes. Pero hija, hijo, y si Dios no lo hiciera, no hay problema. Si Dios no nos contesta, aún así no nos doblegaremos, no nos inclinaremos, porque crees que todavía puedes hacer algo. Tú déjalo que Dios lo haga. Deja que Dios termine lo que Él ha iniciado. Gracias. Pero no hay mejor forma de terminar 2024 que diciendo: Señor, aquí estoy, no sé a dónde ir, me rindo, ya no puedo más, ya no puedo más. No quiero terminar 2024 en esta posición. Hoy prefiero venir ante ti y decirte: Dios, aunque tenga que hacer el recorrido de Eliseo, yo quiero estar en el hueco de tu mano. Sí, hoy más que nunca Gilgal para mí será fundamental como la piedra sólida. Voy a amar tu presencia, amaré la casa del Rey Jesús, y no me apartaré de ella ni a diestra ni a siniestra. Sí, me convertiré en un cristiano fuerte, como Jericó, como la ciudad de palmeras, pero también seré el Jordán para muchos.
porque de mí correrán ríos de agua viva.